llamado NIPI. Entonces, a nuestros queridos panelistas les invito a que vayamos más allá de solo una presentación de ideas, sino que tengamos un intercambio abierto, que tengamos un diálogo en donde identifiquemos a partir de las experiencias desde cada uno de los diversos sectores, porque ya vemos que tenemos la representación del sector energético, del sector de telecomunicaciones, de un startup, de una agencia de gobierno también. Entonces, aprovechar esta diversidad de experiencias para identificar y codiseñar hacia dónde podemos ir para identificar estos mecanismos de financiamiento innovadores que encontramos como oportunidad para aumentar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. ¿Cómo escalar este financiamiento en nuestra región? Considerando los diversos retos que yo creo que todas las personas que estamos acá ya conocemos, los retos con respecto a la transición verde, a la transición justa, educación de calidad, empleo decente, también derechos humanos, seguridad y salud. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy para abordar la complejidad de los retos crecientes y también interconectados que presentamos para que mañana mi generación y también las generaciones más jóvenes podamos vivir en una región que sea más resiliente, más sostenible, más justa y más inclusiva, en donde integremos un enfoque holístico, también disruptivo, porque no podemos abordar las problemáticas actuales con los mismos modelos y con las mismas formas que fueron originadas. Entonces les propongo resaltar las herramientas, mecanismos, estrategias financieras existentes que cumplen a la mejor medida con lo que necesitan las economías emergentes y enfatizar en estos mecanismos que consideren a las partes interesadas o stakeholders y también los ecosistemas, porque al final las inversiones siempre deben de poner en el centro el bienestar de las personas, el bienestar de los ecosistemas. No podemos hablar de desarrollo sostenible con un crecimiento económico basado en la degradación de los ecosistemas. Y además necesitamos que todas las iniciativas siempre pongan en el centro las necesidades y las prioridades de las comunidades y también de las personas jóvenes. Entonces les invito a traer a la mesa estos ejemplos concretos y disruptivos, y a los participantes, a las personas que están acá en el salón y que también nos están escuchando de forma online, les invito a que nos abramos a aprender, a intercambiar, pero que también esta sesión sea un impulso para potenciar este cambio transformacional que necesitamos y que también estamos buscando en la región de América Latina y el Caribe, y principalmente a las personas que tienen el poder de tomar decisiones. Entonces, vamos a iniciar este panel. Vamos a iniciar con César Ferrari, quien, como mencioné, es el superintendente financiero de Colombia y nos dará una visión desde una entidad de gobierno. Un gusto tenerte acá, César, y me gustaría consultarte que, pues en las economías emergentes, como en Colombia, ¿qué tipos de mecanismos políticos deberían contribuir a mejorar el acceso de las pymes a la financiación, manteniendo a la vez la estabilidad financiera? Entonces, tenemos 5 minutos para esta pregunta y cuando nos quede un minuto te voy a mostrar, te voy a enseñar esto. Gracias por el aviso y gracias por la invitación. Yo quisiera hacer un panorama un poco más amplio, un poco atendiendo a lo que dijiste al principio. Miren, la tasa de ahorro en Colombia, como por proporción del PIB, del PIB, es aproximadamente 7%. Claro, con 7% lo que nos alcanza básicamente es para financiar el mantenimiento del stock de capital. La tasa de inversión es alrededor del 16%. ¿Y cuál es la diferencia entre la tasa de inversión y la tasa de ahorro doméstico? Pues la tasa de ahorro internacional que nos llega al país. Pero lo que pasa es que sin aumentar nuestra tasa de ahorro doméstico es muy difícil que podamos resolver el problema del crecimiento y de la inversión de las pequeñas empresas en particular y de las medianas empresas. Eso es tal vez el problema más serio que tiene el país. Y este problema es derivado de que durante mucho tiempo se ha supuesto que aumentar el consumo era la manera de hacer desarrollo. Y con eso nos quedamos sin ahorro, y sin ahorro nos quedamos sin inversión doméstica. Ese es el problema fundamental que tenemos. Pero ¿por qué tenemos tan bajas tasas de ahorro? Porque tenemos mucho consumo. Pero además tenemos otro contexto.
hemos hecho una política monetaria por décadas absolutamente contractiva. Y entonces la cantidad de medios de pago que existe en la economía representa más o menos 49% del PIB. Si nos comparamos con los asiáticos, que eran mucho más pobres que nosotros hace 60 años, ellos tienen alrededor de 200% del PIB como medios de pago. Ese es un problema fundamental. Tenemos una política monetaria que ha sido muy contractiva durante décadas y nos ha llevado a esta situación. Y si miramos los mercados de crédito, 44% del PIB en el mercado de crédito. Si miramos el mercado de seguros, 3% del PIB. Y si miramos el mercado de capitales, 0.9% del PIB. Uno dice, oiga, a este país le falta desarrollo financiero. Porque los mercados son poco profundos, son muy costosos y son poco inclusivos como conclusión. Y entonces, si no hay desarrollo financiero, pues no va a haber desarrollo económico, porque nunca vamos a tener una eficiencia, asignación entre ahorro e inversión. Ese es el rol de los mercados financieros. Entonces aquí tenemos unos retos enormes en el país. Unos retos que no solamente es cambiar las instituciones, sino cambiar la esencia de lo que se ha hecho en economía durante décadas. Esa política monetaria es de décadas. Y la política fiscal es imposible que resuelva los problemas, porque la tributación en Colombia es alrededor del 19% del PIB y la media de la OCDE es 33% del PIB. Claro, sin ingresos, ¿cómo financiamos carreteras? Y la respuesta que algunos han dado, alianzas público-privadas. Pero si los privados se dedican a invertir en carreteras, ¿con qué hacen las fábricas? Para hacer desarrollo económico. Hay muchas cosas que cambiar. Estamos en el gobierno del cambio, en Colombia, liderado por el presidente Petro. Y de eso se trata. Cambiar todas estas cosas que estoy mencionando. De la política fiscal, la política monetaria, la manera que hemos pretendido crecer. Y ya no quiero seguir abundando, porque si no me quedo hablando toda la tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias César por esa introducción. Aquí anoté algunos puntos que me parecieron bastante, pues que es importante resaltarlo, como lo que mencionabas, que la caracterización de mercados poco profundos, poco inclusivos, que al final se traducen en poco desarrollo. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es cambiar la esencia, ¿verdad? Y aquí la pregunta es qué cambiar, y espero que en la siguiente ronda del panel, ¿verdad?, también tener estos ejemplos más concretos, estas ideas de, bueno, hacia qué podemos cambiar, qué buscamos transformar también. Entonces, me gustaría también ahora hacer la segunda pregunta a Irene, quien es la CEO de Guaira. Esta es una iniciativa de innovación abierta que busca generar más impacto de los startups, pero también de la empresa Telefónica, pero dejo que Irene nos cuente más. Irene, siguiendo la experiencia de Telefónica y otras empresas innovadoras, ¿cómo ven el ecosistema emprendedor y el ecosistema empresarial actualmente a como estaba muchos años atrás? Y viendo hacia el futuro, ¿qué acciones son necesarias para atraer estos nuevos actores claves? Bueno, es un placer estar aquí. Yo vengo a compartir un poco lo que hemos hecho en Guaira. Lo mencionabas brevemente. Guaira es una empresa del grupo Telefónica. Somos unas 80 personas en diferentes países. En esos donde opera Telefónica estamos en España, Reino Unido, Alemania, pero también estamos en diferentes países de Latinoamérica y Brasil. ¿Y cuál es nuestra misión? Una misión muy compleja, que es conectar el emprendimiento de startups tecnológicas con una gran corporación. Os podéis imaginar que no ha sido una tarea sencilla. Somos un equipo que empezó hace 15 años, en un momento en el que yo creo que la palabra startup no era común, no se entendía. Y durante todo este tiempo hemos vivido pues, una madurez, yo diría conjunta, ¿no?, de lo que es el ecosistema de emprendimiento y la forma en la que ese emprendimiento ha ido calando en la sociedad y en las empresas. Nuestro éxito es hacer que Telefónica crezca y que esas startups crezcan conjuntamente con Telefónica. Y yo diría que en términos de balance de estos 15 años,
lo que hemos visto ha sido cómo esos ecosistemas han ido madurando. Os traía algunos datos que me parecen interesantes. Según datos del APCA, que es la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, en 2013 había 93 startups con inversiones de Venture Capital en Latinoamérica. En el primer semestre del 2023, 10 años después, estamos hablando de una inversión en 2.570 startups, es decir, más del 2.700% de crecimiento, donde la inversión de capital riesgo pasó de los 200 millones de dólares en 2012 a 3,9 billions en 2023. Es decir, lo que vemos es que realmente este ecosistema ha ido madurando. Desde un punto de vista más estructural, me gustaría resaltar tres cosas. La primera es que cada vez estamos viendo más fondos Venture Capital que están invirtiendo en la región. Tenemos aquí una startup también en el panel, igual vamos a ver cuál es tu visión. Estamos viendo fondos, tradicionalmente ese capital venía sobre todo de Estados Unidos y de otros grandes fondos, pero lo que vemos es que cada vez más hay fondos más de la región, ¿no? Es capital en la región para la región, y creo que esto es algo muy positivo. Pero algo a lo que me gustaría apuntar es que no solamente hay Venture Capital, sino también hay Corporate Venture Capital. En nuestro caso, nosotros invertimos, llegamos invirtiendo desde el principio. Es decir, las corporaciones, la empresa privada, también es un dinamizador de la inversión en el emprendimiento. Otro dato que también me parece interesante, hemos pasado a tener en Hispanoamérica más de 60 fondos de Corporate Venture Capital y más de 100 en Brasil. Y partíamos de unos inicios donde la empresa privada no solía invertir en este tipo de innovación, ¿no? Una innovación de riesgo al final. Inviertes en startups que necesitan rondas de financiación y apuestan por tecnologías que igual son muy disruptivas y que, quién sabe, ¿no? Pueden progresar o no lo pueden hacer, ¿no? Pero para mí es un dato interesante. Acompañando todo esto, yo creo que cabe, por supuesto, la mención del apoyo de los multilaterales en todo este proceso, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, y en mi mensaje en este punto es que como ecosistema es tan importante el rol de la startup, es importante el rol del business angel que suele apoyar esas etapas iniciales, es importante el rol de la corporación, no solo como potencial inversora, sino como generadora de negocio para este ecosistema. Y por supuesto la parte pública que ayuda a dinamizar un poco a todos esos actores. Entonces, un poco de la lectura que hacemos es positiva, pero yo creo que nos queda aún mucho por hacer. Gracias, Irene. De hecho, cuando nos reunimos por primera vez, recuerdo que algo que mencionaste fue que, porque lo anoté, un ecosistema potente es ese ecosistema donde hay muchos actores y los actores no están en competencia, sino que conviven y se nutren entre ellos. Y yo creo que justamente eso fue lo que llegaste a ilustrar en tu intervención, mencionando también el rol de los fondos de diferentes partes, también el apoyo de multilaterales y cómo las diferentes entidades, ¿verdad?, llegan a tener diferentes roles para el crecimiento y que esto se ve reflejado en el 2.700% de crecimiento en startups en la región. Con esto me gustaría pasar a nuestro siguiente panelista, quien es Jalal Khimji. Y bueno, Jalal va a hacer su intervención en inglés, por lo tanto quienes lo requieran pueden utilizar los auriculares. So Jalal is the Deputy CEO of Proparco, which is an arm of the French Development Agency, and it is focused on private sector. So Jalal, we would like to know which is the role of Proparco in the region to achieve the SDGs and ensure sustainable and resilient growth, and with what partnerships. We know that this requires considerable amounts of capitals, and in the region we have many challenges. Could be nice to know your experiences and perspectives on that. Thank you very much. Thank you for the invitation. I apologize, I cannot speak Spanish, so in order to find a middle ground between Spanish and French, I chose to speak in English. More seriously, just a few words about Proparco. So Proparco is 85% owned by Agence Française de Développement. It's the private sector arm of AFD.
Today we are around 450 staff around the world, total balance sheet of 8 billion euro, on an annual basis. We are trying to deploy around 2.5 billion euro of financing through different kind of instrument, be it debt, equity, or guarantees. And we are active around the world, actually. First region of action is Africa, which represents around 50% of our activity. Now, if we look at what we are doing in the region, basically in Latin America and the Caribbean, actually for the next few years, we will focus on two specific objectives, and only those two actually, for all the projects that we are financing. And Latin America and the region represent around 25 to 30% of our annual financing, meaning that it's around 500-600 million a year that we are deploying on the region. So the two main objectives are quite classical. It's basically one, to protect the planet, be it through renewable project, energy efficiency, in order to attenuate CO2 emission, but it's also adaptation, it's also biodiversity and everything which is basically related to things which protect the planet, i.e. circular economy, for example. So that's one pillar, and the second one focuses on reduction of inequality, be it of inequality of gender or socioeconomic inequalities, meaning that, for example, in this region, compared to what we would do in Africa, we would financing projects which have economic co-benefit from a wider sense, without tackling one of the two previous issues, then it would not be a priority. So it's a more focused kind of agenda. As I was saying, basically, when we talk about 500-600 million euro of financing a year for this region, it's really a drop in the ocean. So what we're trying to do basically is to focus on certain type of projects where we think we can add value. So it could be obviously project on the infrastructure space, so working with corporates or working with financial institutions, with funds, in order to reach SMEs. As you were saying, it's a key component, but also to work with startups. So when we talk about value added that we try to bring, one is basically the financial instrument value added. It can be maturity, which would be longer than what commercial banks would classically do. It could be working environment which seems risky. Talking about a country like Haiti, where the political risk is quite high. So basically, we are trying to do things in the region, but it can also be value added vis-a-vis the type of experience we can bring either from other parts of the world to the region, because we are active in Africa, in Asia, but it could, and obviously innovation can go both ways. So those are the type of things we would focus, and we would work basically very much with different players, private sector obviously, financial institution, but also other multilaterals, basically, in order to see how we can work as a system. I'll come back to the point later, but the region for us is a very good springboard for innovation and for mobilization of private capital. Genial, gracias Jalal. Creo que mencionaste pues diferentes puntos bastante interesantes, como esto de que, bueno, cómo incrementamos los esfuerzos para aumentar los impactos en la región y buscar estos proyectos, este tipo de iniciativas que den un valor agregado, y bueno, cuál es el potencial de la región en términos de innovación y también en términos de protección de los ecosistemas, conservación de los ecosistemas y el rol de los diferentes actores. Yo creo que al final eso va a mantenerse en nuestra discusión, porque al final lo que buscamos es que todas las partes interesadas pues estén coordinadas y busquemos o lleguemos a cumplir los objetivos en cuanto al desarrollo sostenible a partir de la colaboración y las alianzas estratégicas. Entonces ahora también me gustaría pasar la palabra a Cecilia Tam, quien es la jefa de la Unidad de Inversión Energética de la Agencia Internacional de Energía. Y justamente, bueno, pues
tuvimos un poco la perspectiva desde Yalal y el rol del sector privado también, y el sector privado tiene un gran rol en la transición justa cuando lo relacionamos a la transición energética. Entonces, justamente me gustaría consultarle a Cecilia, que también lo va a hacer en inglés. What are the IEA's latest findings on energy investment trends in Latin America, and what investment opportunities over the next decade do you see for the net zero transition in the region? Thank you very much, and I'm very pleased to be here with you for this important forum. Thank you to the organizers for inviting the IEA to share some of its findings with the participants. So what I'd like to do is to share with you some new insights that haven't yet come out for the region on what are the current trends that we're seeing in energy transition investments for Latin America. So we produce every year the World Energy Investment Report that tracks global energy investment trends around the world. And for the first time, this report will provide detailed analysis on 10 regions and major economies, including on Latin America. And so I'm very pleased to report that in terms of energy transitions and investments in clean energy for 2024, we expect to see very strong growth in clean energy investments in Latin America, hitting over $80 billion for this year. This represents about a 20% increase from what we anticipate for 2023 investments in the clean energy sector. So this is very positive and extremely encouraging. However, I do also need to flag that total investments that we anticipate in the energy sector will be somewhere in the order of about $180 billion. So we still see that the majority of investments in energy are still coming from fossil fuels. So if we're aiming to hit net zero transitions by 2050, we are still investing too much in fossil fuels in the region, despite positive news in terms of growth more broadly on clean energy investments in Latin America. And just to let you know, the next World Energy Investment Report will be out on the 6th of June. So while we are seeing some encouraging trends globally, where we every year have reported sort of records numbers globally for clean energy investments, and we're also going to report another strong year. I'm not going to be able to share with you that global number, but I encourage you to take a look on the 6th when that report comes out. So in terms of where we see opportunities for the region over the next decade, if we look at our net zero by 2050 roadmap and that net zero pathway, we would need to see that for Latin America, investments in clean energy would need to more than double, reaching well over $200 billion a year towards the end of the second half of this decade. So if you look at the investments that we anticipate for 2024 at about $80 billion, we see more than a twofold increase in what the region would need to invest if we were going to be aligned with a net zero by 2050 pathway. So that does represent quite significant opportunities, I think, for the region to develop that wide basket of clean energy technologies. I think what's quite important to highlight is Latin America is already a big developer of renewables. There are a number of countries such as Brazil, Colombia, that have already very low power emissions or a nearly decarbonized power sector. And that provides a very strong impetus for foreign direct investment. You have a growing number of multinationals who've made very ambitious net zero commitments. They've made commitments to hit 100% renewable supply in power by, I believe, 2030. And with already quite a lot of renewable power in this power system in Latin America, you see Latin America as being a very attractive foreign direct investment market through the development and future opportunities for biofuels development, hydropower, solar and wind,
but also for critical minerals such as copper and lithium that are very abundant in this region. Thank you. Súper, muchas gracias Cecilia, y también resalto lo que mencionabas con respecto al reporte que pronto va a publicarse, y bueno, cómo llegar a reducir estas inversiones en combustibles fósiles en la región de América Latina y el Caribe, y buscar cómo llegar a duplicar estas inversiones en energías limpias. Y bueno, de hecho en la segunda ronda de preguntas vamos a profundizar en estos diferentes mecanismos y en los casos de éxito en la región. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro quinto panelista, quien es Diego Amondaray, el CEO de NIPI, que NIPI, como les comenté, es una startup en la que trabaja justamente en la transformación de la cultura de trabajadores independientes digitales. Pero bueno, Diego nos contará más de qué es NIPI. Es un esfuerzo bastante interesante, y de hecho fue seleccionado para España LATAM Scale Up en el 2023. Entonces, Diego, nos gustaría saber cuáles son sus principales lecciones aprendidas en este proceso de Scale Up también, y bueno, pues conocer un poco más la experiencia de NIPI y a qué responde o a qué necesidad responde NIPI en la región. Muchas gracias, pura vida, faltó. 11.000 kilómetros, estaba pensando qué comentar, qué decirles, no solo sobre NIPI, sino sobre el futuro del trabajo. 11.000 kilómetros nos separan desde Córdoba capital, donde está Flor, donde está el equipo de NIPI, que están intentando cambiar el futuro del trabajo, que tiene que ver con que millones de personas hoy generan ingresos a través de plataformas digitales. Deliveroo, DoorDash, Globo, Pedido Ya, Rappi, crearon la oportunidad de generar ingresos a través de una plataforma. Esta libertad de poder conectarse y desconectarse cuando uno desea. Digo, acompañado de Guaira, que nosotros acabamos de lanzar ahora con Movistar en México una alianza interesante justamente para impactar a los trabajadores de la Gig Economy en México, para que existan los fondos. Digo, tiene que haber alguien lo suficientemente loco como para emprender. Cuando decimos lo suficientemente loco, tiene que ver porque el 90% de las personas le va mal. Digamos, emprender es un camino muy arriesgado, donde se compromete la familia, se comprometen los amigos, un montón de aspectos. Nosotros decidimos a través de un propósito. Hace muy poquito escuché a alguien que decía que el propósito te encuentra, a nosotros nos encontró, y el propósito tiene un nombre y apellido. Y nada, después de tantas peleas, digamos, por emprender y por ir adelante con un proyecto, se llama Luis Sequea. Les quiero contar que Luis Sequea un día se tuvo que levantar de su casa y volver a comenzar en un país donde no conocía. Luis es uno más de los 8 millones de migrantes venezolanos que tuvieron que volver a comenzar en un lugar nuevo, alejado de sus seres queridos. Nos encontró a nosotros ese propósito. Entendimos que Luis tuvo una oportunidad en Argentina trabajando en la plataforma de Uber. De un día para el otro volvió a comenzar y pudo, después de un año, volver a reencontrarse con su familia. ¿Trabajando de qué? Transporte, delivery, última milla. Mi nombre es Diego Amondaray, vengo de la región más desigual del planeta. Latinoamérica y el Caribe para nosotros es un compromiso que tiene que ver con la parte moral, que tiene que ver con un camino de transformación. Y bueno, ¿y qué es NIPI? Nosotros decidimos crear una plataforma para que muchos de los trabajadores independientes puedan acceder de manera directa a un beneficio, servicios de salud, educación, telefonía. Acabamos de cerrar, bueno, como les comentaba, con Movistar. Le permitimos al trabajador independiente, que tiene que construir sus propios beneficios, tener la posibilidad de poder conectar con una oferta de servicios a través de la inteligencia de datos. Hoy nosotros procesamos mucho dato de comportamiento de estos trabajadores. Quiero contarles que hoy ese trabajador de Globo, que quiere ser trabajador independiente, genera hasta 10, 12 veces el salario mínimo vital y móvil. A consecuencia de ello, no tienen acceso a financiación y no tienen acceso a servicios porque están excluidos del sistema, porque es una nueva forma de generar ingresos, ¿no? Para nosotros, hoy aquí presente Ángeles Inversores, se han creado ecosistemas nuevos para poder apoyar a los locos emprendedores.
que quieren cambiar el mundo o intentan cambiar el mundo. Y eso puede suceder de la siguiente manera: sector público, BitLab, que nos acompaña también de una manera muy interesante como inversores, ángeles inversores, club de ángeles inversores. Aquí tenemos presente a alguien que representa un club de ángeles inversores en la República Dominicana, que está apoyando startups. Cuando el mecanismo de inversión en un lugar tan importante como el Caribe siempre fue los servicios de hotelería y inmobiliarios, ¿no? Y por último también los Venture Capital, y hay algo adicional que quiero nombrar, que son las herramientas de financiación que tienen la parte de innovación de las empresas, que a veces resulta como más importante también a la hora de poder liderar un proyecto. Así que tenemos una enorme responsabilidad. Lo hacemos en Argentina, lo hacemos en México, lo hacemos en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde ya existen más de 40.000 trabajadores de plataforma. Tenemos datos que estamos procesando, cumpliendo todas las normas de compliance. Hoy NIPI puede saber cuánto genera un trabajador para la plataforma en donde se conecta. Eso lo disponibilizamos para poder crear productos de valor en seguros, en telefonía y sobre todo en fintech, que acabamos de cerrar un acuerdo con Mastercard. Así que gracias por escucharnos. Genial, gracias Diego. Justo hemos cumplido con el tiempo, entonces vamos a continuar a la segunda ronda de preguntas, en donde, bueno, esta primera parte queríamos conocer un poco las reflexiones o las perspectivas desde cada uno de los diferentes sectores. Y bueno, acá justamente también tuvimos estas visiones desde Diego como emprendedor, ¿verdad? Y mencionando los diferentes retos también que enfrentan las personas que sueñan con cambiar el mundo y que tienen las ideas para hacerlo. Sin embargo, muchas veces hay tantas barreras que en lugar de motivarte, pues te llevan un paso hacia atrás, ¿verdad? Y al final yo creo que justamente el cambio se nutre a partir del apoyo de los diferentes sectores y cómo llegan a interactuar en el ecosistema, tanto como lo mencionaba, ¿verdad? Incluyendo el sector público, el rol de las empresas, con los laboratorios innovadores, las startups, también la sociedad civil y las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en los países y en los territorios. Entonces, muchas gracias Diego. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas, igual como en el mismo orden que estábamos. Entonces vamos a iniciar con César, en donde en esta parte lo que buscamos son estos ejemplos, estos casos de éxito. Entonces, uno de los mecanismos reguladores más innovadores se refiere a las finanzas abiertas. ¿Cuáles son las ventajas y cómo aplicar con éxito este programa, César? ¿Qué oportunidades traen las finanzas abiertas para nuestra región? Muchas gracias por la pregunta. Quiero dar un marco breve. Tenemos 5 proyectos estratégicos en la Superintendencia Financiera de Colombia. El último es la reorganización de la propia institución, que tiene que ver con los otros 4 proyectos. En realidad, el cuarto, que debería ser el primero, es que decidimos hacer una revisión de toda la normatividad que hemos emitido, porque es tan abundante que frena el desarrollo de los mercados. Tampoco se trata de eliminar todas, porque si no se genera inestabilidad en los mercados y las dos cosas son desagradables. Hemos venido trabajando de eso de hace un año y ya estamos por sacar una nueva circular básica jurídica que recoge toda la normatividad. Elimina las obsolescencias y elimina las cosas repetitivas, en fin. El otro proyecto que nos interesa muchísimo es la transformación de la matriz de riesgos con la cual laboramos. Porque la matriz de riesgos tradicionales solamente consideraba los riesgos tradicionales, operativos, de liquidez, de solvencia, y no consideraba los emergentes. Riesgo climático, riesgos sociales, riesgos cibernéticos, riesgos de gobernanza de las empresas. Meter esos nuevos riesgos en la matriz anterior es muy complicado, pero lo estamos haciendo. El segundo proyecto que tenemos, que es muy importante, es transformar la supervisión que hacemos de una supervisión analógica a punta de reportería a una supervisión en línea, que implica una inversión importante en tecnología
para traer toda la información, en lugar de que nos entreguen papelitos, las podamos traer en línea. Una vez que las traigamos en línea, podamos validarlas. Una vez que las validamos, podemos hacer con modelos de perspectiva analítica, podemos avisorar qué le puede pasar a un determinado banco si sigue haciendo lo mismo y en 6 meses se queda sin liquidez. Ese es nuestro. Y el primer proyecto, tal vez el más importante, es el de finanzas abiertas. ¿Por qué es el más importante? Porque lo que pretende es una interoperabilidad entre todos los agentes financieros. De tal manera que el banco A tenga los clientes del banco C, conozca a los clientes del banco C, y el banco B conozca a los clientes del banco A, y así sucesivamente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si un banco conoce los clientes del banco C, lo que puede hacer es ofrecerle mejores condiciones para atraerlo. Y claro, eso implica que vamos mejorando las condiciones en que se otorgan los créditos, por ejemplo. Menores tasas, más plazos más largos, etc. Y eso genera competencia en el sistema. Y esa generación de competencia lo que hace es engrandecer el sistema. En lugar de tener unas utilidades que hagan los bancos en base a precios, o sea, tasa de interés, la harán en el futuro en base a la cantidad de créditos con bajas tasas de interés. Eso es muy importante. Por supuesto, esto va a ser en el margen, porque lo que realmente restringe la cantidad de créditos que damos en los mercados es una política monetaria, como decía en la primera ronda, sumamente restrictiva que se ha hecho durante décadas en Colombia. Queremos hacer desarrollo del sistema. Por eso es importante finanzas abiertas, para generar competencia en el sistema, para que eso haga crecer el sistema, para eso significa una mejor oportunidad de colocar los créditos realmente a quien necesita. Tenemos dos problemas. Por un lado, mencionaba la tasa de cantidad de medios de pago que hay en la economía. El otro, está relacionado, es que nos faltan proyectos. Pero nos faltan proyectos que sean competitivos, que puedan vender en los mercados nacionales e internacionales. Y nos falta competitividad del sistema porque los precios son muy inestables, sobre todo en los transables, en los bienes transables, porque una volatilidad tan grande que tenemos en la tasa de cambio, pues el proyectista, el inversionista no sabe cuándo va a ser la tasa de cambio dentro de 6 meses, porque está todo el tiempo cambiando. Y por otro lado hay una revelación muy grande que también hace difícil. Y termino con esto. Si que una cosa quiere ser competitiva, si una empresa quiere ser competitiva, tiene que decir los precios a los que vende tienen que ser superiores a los costos que le toca la producción. Y los costos nos llevan nuevamente al mismo problema. Una insuficiencia de crédito genera costos muy altos. Entonces los costos financieros son parte de los costos de las empresas y son muy altos en Colombia. Los costos de electricidad, porque nos falta desarrollo energético, por falta de suficiente tributación que genera poco gasto público, también son muy altos. Y los costos de los transportes también son muy altos porque los peajes, como hay poco dinero, entonces los peajes tienen que pagar la inversión de la carretera. Entonces, ¿cómo diablos hacemos desarrollo si nuestras empresas no son competitivas? Son dos problemas serios. Nos falta expansión monetaria y nos falta competitividad en las empresas por las razones que he señalado. Y no sigo hablando porque si no, tomo toda la tarde. Gracias. Gracias. Justamente entonces, quizá nos quedamos con esto que mencionas, que las finanzas abiertas son relevantes para mejorar las condiciones, principalmente para generar competitividad, para aumentar la competitividad y que al final los créditos queden a quienes lo necesiten, ¿verdad? Quizá, bueno, ahora si nuestros panelistas en las siguientes preguntas o intervenciones también quieren comentar algo al respecto, adelante. Ahora vamos a continuar con Irene, también continuando con los instrumentos aterrizados, ¿verdad? Instrumentos concretos que están siendo implementados desde la perspectiva de Guaira y el trabajo de Telefónica. ¿Cuál es el potencial del sector privado como actor promotor del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe? ¿Qué casos de éxito tienes para comentarnos? Voy a responder a tu pregunta, pero la voy a enlazar con lo que nos estaba comentando César, porque al final esto es un efecto, es como una plataforma, un efecto
red, ¿no? Puede ser hacia el crecimiento o puede ser como hacia el agotamiento, ¿no? Yo le voy a dar el giro hacia el crecimiento, ¿no? Voy a imaginar que somos capaces de activar una pequeña palanca que puede desencadenar que esa bola se haga más grande. Y la forma en la que yo lo veo va desde... le voy a dar un doble enfoque y me pongo en el rol de una empresa privada que quiere también y que tiene el reto de transformar su negocio y de pensar en el futuro y de pensar cómo ese negocio se va a ver dentro de 50, 100 años, ¿no? Uno ya no puede innovar consigo mismo. Estamos en un mundo donde tienes que innovar a través de... A mí me gusta decir mucho a través de los ojos de los emprendedores, a través de los otros. Y si eres tan hábil de conectar eso con lo que tú estás haciendo, empiezas a generar ese círculo virtuoso. Por lo tanto, el primer punto que quiero poner sobre la mesa es justamente una forma de empezar ese trabajo es a través de invertir en estas pequeñas empresas. En mi caso lo veo mucho desde la tecnología. Yo soy ingeniera y creo mucho en el poder transformador de la tecnología, acompañando a esas empresas, y lo uno con lo que decía Diego, muchas fracasarán, pero muchas otras no lo harán. Entonces, como inversor y como inversor privado, tenemos una responsabilidad. Si queremos que nos vaya bien en una región, tenemos que fomentar ese emprendimiento, tenemos que ser parte de ese cambio. Y nosotros lo hemos hecho desde Wayra, acompañando a muchos pequeños emprendedores, muchos que fracasaron, pero que después lo volvieron a intentar. Y cuando lo volvieron a intentar, igual no la segunda, pero la tercera lo consiguieron. Porque hay algo en la cabeza de personas como Diego, que es que lo persiguen porque hay un propósito, ¿no? Hay un propósito que les mueve. Pues en ese sentido, nosotros hemos apostado, y me voy a centrar en la región de Centroamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica, en 289 startups, un total de 20,3 millones de dólares, en el que otros, además de nosotros, han puesto 660 millones, ¿no? Es decir, eso empieza a generar un movimiento, ¿no? Unos se animan, otros se suman. Hace unos años no había fondos de venture capital potentes, ahora en la región encontramos un Cases, un Monasis, o sea, encontramos capital de VC fuerte que está acompañando. Pero aquí os quería compartir 3 retos o oportunidades, como lo queramos enfocar. El primero es que debemos ser capaces de ver el impulso de la opcionalidad. ¿Y qué quiero decir con la opcionalidad? Quiero decir que esto es una cadena. Necesitamos 2.000 emprendedores que nacen con sus ideas incubadas, porque de eso seguramente seguirán adelante 50. Entonces, en esa etapa yo creo que hay un rol importante en la parte pública de ser promotor de las incubadoras, aceleradoras, que son etapas en las que a esas startups les cuesta mucho más hacer un negocio con una gran empresa o con una empresa privada. Porque después en esa cadena van apareciendo el resto de actores. Aparece el VC, primero aparecen los business angels, que arriesgan más acompañando a los emprendedores, esos clubs de business angels. Después empiezan los inversores más profesionales en sus rondas de venture capital y en las diferentes etapas del scale-up de esas startups. Algo que nosotros hemos conseguido es conectar bien con todas esas piezas. Y lo segundo que quería poner sobre la mesa es, como empresa privada, algo que yo creo que nos da un valor diferente a las empresas, y animo a las empresas a que entren en el juego de la innovación abierta, porque realmente tiene un beneficio. De hecho, por compartiros, el negocio que las startups de nuestro portfolio ha generado a Telefónica triplica lo que hemos invertido en ellas. Es decir, hay un valor en apostar por esta innovación. Y nosotros lo hemos visto tan claro hasta el punto que llevamos ya 15 años con Wayra en una corporación como Telefónica. Pues en este sentido, yo creo que tenemos una responsabilidad de la empresa privada de ser parte dinamizadora, pero porque es un win-win, porque realmente no solamente es una inversión financiera, hay otros mecanismos, ¿no? Está el Venture Debt, hay otras fórmulas para estas empresas, estas startups de conseguir financiación. Pero una empresa privada puede aportar algo más, ¿no? Que es esa inversión estratégica donde hay un objetivo de ayudar al crecimiento económico de la startup.
Y aquí también venía pensando en cuáles son los retos, ¿no?, que tenemos en esta parte. Pues adicionalmente a la opcionalidad que os contaba, creo que hay un reto de facilitar un entorno favorable, ¿no? Lo apuntábamos también, ¿no? Hay que facilitar que sucedan las cosas y no valen con estrategias de inversión o de financiación separadas. Yo creo que la clave está en la conexión de las mismas y que de forma orgánica esto pasa, porque al final en los ecosistemas nos acabamos conociendo todos, ¿no? ¿Cómo fomentamos y favorecemos que más empresas privadas se sumen a la inversión en startups, que se atraiga capital externo? Y yo, por compartir casos concretos, yo me siento muy orgullosa de algo que hemos conseguido en un portfolio como el que tenemos nosotros de inversión, con más de 500 startups. Hemos conseguido casos donde una startup invertida en Colombia está haciendo negocios con Telefónica en España, en una startup invertida en UK, ahora está en la región de ISPA haciendo negocios con Telefónica. Esa conexión ha funcionado porque era parte de nuestro propio reto como equipo, ¿no?, como Wayra, el conseguir realmente ayudar a escalar a las empresas. Planteo el reto de, teníamos el beneficio de ser una multinacional y estar en diferentes países, lanzo la pregunta de cómo puede el sector público ayudar a empresas que igual no tienen esa posibilidad porque no tienen esa globalidad a realmente a encontrar la innovación en ecosistemas donde no están presentes, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los retos y yo creo que ahí es donde el espacio público puede realmente, y las conexiones multilaterales pueden realmente acelerar este propósito. Genial, Irene, muchas gracias por tu visión, ¿verdad? Y justamente estos ejemplos de cómo la empresa privada puede tener este rol dinamizador y bueno, también esta pregunta, ¿verdad? O estas oportunidades sobre el rol del espacio del sector público y cómo el espacio público también puede aportar en los procesos de las empresas. Y los dos puntos que destacaste, justamente los retos, la opcionalidad y tener este entorno factible, en donde justamente el sector público es importante también. Ahora me gustaría pasar la palabra a Jalal. Entonces, bueno, nuevamente buscamos casos de estudio, ejemplos concretos. So Jalal, could you tell us how does Properco support innovation in the region? Some examples. And finally, how can we mobilize private capital to amplify these objectives focused on the sustainable development of the region? Thank you very much. As I was saying, I think that for Proparco, although it represents around 20-25% of our activity, the region is a very nice laboratory or springboard, I would say, for innovation. So for us, basically, innovation is in the heart of our current strategy, and the idea is for us is to double basically the volume of financing which contains innovation. So innovation can take different form, different shape. Actually, I would just perhaps illustrate it by three types of innovation to us. I mean, first and obvious one is basically, as we are a bank, to finance innovation. To finance startups or VC funds. And on this one, I guess we were very active in Africa for the past 5 years. We invested like $100 million in startups, either directly or indirectly. And we think that in the region, we will invest much more in VC. We're not used to finance VC in the region, but we decided to invest much more for the simple reason that I guess vis-à-vis environment innovation and vis-à-vis reduction of inequality type of innovation, anything that can be invented in the region is useful not only for the region but for the planet as a whole. And for us, being present in different parts of the world, this is quite interesting. We are currently looking at, for example, at a VC fund investing in clean tech,
in Latin America. But what is interesting in the structure is that the remuneration of the fund manager is directly dependent on the number of end user in terms of product and service, which belong to the population of a given country, which earn less than $10 a day. Meaning that there is a direct kind of impact vis-a-vis the base of the pyramid. So that's one form of innovation that we are trying to finance. A second form of innovation for us, as Irene was saying earlier, I guess it's not only about startups, it's also about SMEs, whereby we're not talking about technological innovation. Here I'm thinking of a project, a company basically in Haiti, very difficult environment, 75% of the population earns less than $2 a day, less than 40% of the population have access to electricity, and the state-owned enterprise who is focusing on the electricity is really not delivering services given its very difficult situation. So we are currently working with SMEs, which is basically providing off-grid, solar-based panel power system in an end-to-end manner. So there is nothing kind of very surprising in it, but the innovation part of it is the way it runs its business. It leases its equipment with a full end-to-end service with maintenance included, etc. For Haiti, and the time we were looking at this kind of investment, that was innovative, and we decided to accompany this and to finance this company called Sorenji. So this is a second form of innovation, and perhaps the last one wanted to give as an example. It's not business model evolution type of innovation, but it's more innovation in terms of approach to how to design a project. We are currently looking at a solar project, solar power project in Colombia, in Sierra Nevada, hotspot for biodiversity with local population, indigenous population. So the innovation lies in the fact that in the very design of the project, we're trying to include, to be very inclusive in terms of including the local population in the design of the project, be it the design of the financing, be it the design of the PPP, or be it the design of the impact of the project on the local population. So those are the three types of innovation that we are trying to finance in the region. And just to quickly answer your last question about mobilization, I guess it deserves a full kind of panel, so I don't want to extend too much. I just wanted to highlight, I guess, 2 or 3 aspects. One is that when we talk about mobilization of private sector, we need to keep in mind that there are different forms of mobilization, different dimensions in mobilization. There is mobilization of private capital, which is so more private money in those kind of projects, but there is also mobilization of private players like yourself. What is it that we can do as IFI, DFIs to have more private players? And then there is a mobilization of energy, of private sector, so that we all shoot in the same direction vis-à-vis SDGs, vis-à-vis climate, etc. So for each type of mobilization, I think it's key to work as a system, to define thermometer, because many of us talk about mobilization, but each one of us has different type of thermometer, different type of criteria. So unless we all agree on what we mean by private capital mobilization, it will be very difficult to reach our target. And perhaps the last word would be to say, not only we need to work at the project level, and to provide us as a DFI some track record in terms of losses, in terms of return to the private investors, so that they can see what is the risk that they can take. So that's one very important thing that we are trying to push, is to open up our database as IFIs, DFIs all together, so that all private investors can see what are the actual risk-return profile of investment. That's one. And as was said before, I think it's also very important to work with rating agencies
with regulators so that each euro that someone invests in our type of project, which are difficult projects, are incentivized to do so. Because today, Basel III and all those types of regulation are penalizing very much all investors who want to invest in this project. So those are, I think, the key aspects to take into account. Thank you, Jalal. Creo que tuvimos ejemplos concretos, tipos de acciones que está poniendo en práctica Proparco, como la innovación a partir del apoyo a los startups, también resaltando el rol de las pequeñas y medianas empresas, y también, muy importante, el tercer tipo que mencionaste, la inclusión de las comunidades en el diseño de proyectos, porque al final si no responde a las necesidades de las comunidades, pues el proyecto se cae, ¿verdad? Entonces, ahora me gustaría pasar la palabra a Cecilia. Justamente la pregunta para Cecilia va enfocada en las experiencias para acelerar las inversiones en energía limpia. So Cecilia, could you share with us some good examples and success factors of how countries in Latin America have been able to successfully accelerate investments in clean energy? And what are some important lessons of other countries or regions in terms of clean energy innovation? Thanks very much. So I'd like to start just to highlight that among the emerging and developing economies, Latin America really does stand out as one of the leading regions for clean energy investments. And this is really thanks to strong policy support and frameworks in a certain number of countries, notably in Chile, Brazil, Costa Rica, and Colombia, where we've seen that strong policy support, ambitious targets, have really led to a lot of private sector investments into clean energy, both for renewable energy, for transmission, as well as in a couple of cases also for investments in energy efficiency. We've seen that almost half of the countries in the region have made pledges to reach net zero by 2050 or before, and this is actually very critical to set a clear target for the future. If we want to see stronger economic growth for the region, this really needs to be unlocked with sound energy policies and resource development. We have identified that really a range of factors are quite critical in mobilizing more capital for energy transitions. The first is ambitious and clear targets for the energy transition. We also need to see clear regulatory framework, so this is your policy, energy policy. And we also have seen significant improvements thanks to streamlining of administrative procedures for investments to get off the ground. And finally, we also see there's a need to work very closely with development finance institutions that have a lot of, and can provide a lot of technical capacity in addition to financing for investments. So in terms of just providing a concrete example, I'd like to highlight really what's happened in Brazil. What we've seen is as we invest more in variable solar and wind power generation, we haven't necessarily kept up around the world on investments in transmission. And so we see a number of regions, including those in Latin America, which are struggling to add more renewable capacity because their transmission networks cannot necessarily absorb more capacity. And what Brazil has done that's been quite interesting and innovative is it's taken its tender system that it used and auction system to bring in more wind and solar, to also bring in more private investment into transmission. And this has really allowed for a more innovative process and smaller investments from the private sector to meet some of the transmission expansion that's required to continue growing the transmission infrastructure. And then in terms of an example around what we've seen that's quite interesting and has been successful for bringing in clean energy innovation is the Startup Chile model. So this was a business innovation accelerator that was set up in Chile under Corfo, which is the economic development agency for Chile, that has been very successful and has actually led to Chile becoming a startup hub for Latin America.
And what was quite interesting about this particular government-supported program, well, it was not energy specific, it was for broad innovation in the country. They did have specific calls for energy that actually allowed for quite a lot of startups to come into the Chilean market that had broader benefits for the region. In addition to providing grant funding for new startups, it also provided quite a significant amount of funding towards acceleration services that would help startups overcome some of the capacity constraints that are often hindering startups from really flourishing. So these services included monthly meetings with recipients, with an advisory team. It also included support for other business services. It included visa applications to facilitate foreign investment, as well as pitch training to the tune of about $300,000 per recipient. So this was a significant additional funding that really helped to create a stronger ecosystem for these entrepreneurs. And it also provided peer-to-peer networking to really allow for more sharing of experiences across the different startups. And then just to highlight some of the examples, we have seen that this program has supported over 2,000 new ventures globally and provided about 75 million in public resources for startups in the region. Thank you. Perfecto, muchas gracias Cecilia. Yo creo que también en estos dos ejemplos con respecto a Brasil, a Chile, también vimos como, por ejemplo, mencionaste el reto con respecto a las redes de transmisión y también cómo el sector privado puede aportar en este sentido, o en Chile, el ejemplo de cómo se prioriza al sector energético y también desde el sector público se puede apoyar el proceso de innovación de diferentes startups y otras entidades. Y ahora me gustaría hacer la última pregunta a nuestro compañero Diego. Diego, desde tu perspectiva como emprendedor, ¿qué herramientas y estrategias de financiación son especialmente útiles para emprendedores y empresas con impacto positivo en el desarrollo sostenible? Bueno, creo que algo comentaba, se habló de hubs, se habló de compartir riesgos, que era uno de los escenarios. Se habló de club de ángeles inversores, de ángeles inversores. Creo que hay una evolución en herramientas de financiación. Bueno, el BID tiene sus herramientas para etapa temprana de startups que están desarrollando un producto o servicio, pero hay muchas interesantes que empezó a cambiar acá en España, por ejemplo Proexca, ISEC también, que hacen este compartir riesgos, ¿no? Es entre una coinversión pública privada. Hoy, digamos, el ISEC o Proexca permiten a las startups poder hacer un soft landing a través de un proceso de aceleración, a través de un proceso de fondeo y de un proceso de coinversión. Entonces se está creando un escenario muy, muy interesante para, no solo para las startups que quieren desarrollarse en otro mercado, sino también internamente, ¿no? Nosotros venimos también de aceleraciones con Bank of America. Estamos iniciando aceleración con Mastercard para desarrollar productos financieros en segmento vulnerable o de base de pirámide. Entonces, digo, hay muchas herramientas. Obviamente esto nace con el Friends and Family, que es el que te acompaña en esa locura, y ese proceso va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Nuestra experiencia como primer founder fue de esa manera. Pasamos por todos los estadios y ahora estamos casi en una serie seed, impensado, pero digo, el emprendedor, el sector público, el sector privado, los inversores, los que desarrollaron startups y tuvieron éxito o fracaso también invierten en emprendedores, o sea que el ecosistema es muy, muy interesante a nivel global. Gracias, Diego. Justo en tiempo. Yo creo que, bueno, hemos tenido diversas ideas también, soluciones, casos de éxito, también ejemplos, y me parece que lo que siempre llegamos a destacar con ejemplos concretos desde los diferentes panelistas es justamente el rol de los diferentes actores y que todos tienen un rol que jugar justamente para aumentar la innovación en la región de América Latina y el Caribe. Espero que
haya sido un espacio valioso para todas las personas presentes acá en el salón y que también nos están escuchando en línea. Y antes de finalizar, quizá me gustaría consultarles a nuestros panelistas en 30 segundos, en una oración, ¿qué le recomendarían a las personas jóvenes que están llevando a cabo o recién empiezan iniciativas que abordan desafíos para el desarrollo sostenible de nuestra región? ¿Cómo financiar estas iniciativas? Entonces, me gustaría que vayamos igual, empezando con César. ¿Qué le recomendaríamos a las personas jóvenes para financiar estas iniciativas? En 30 segundos, una oración para cerrar. Déjame pensar otros 30 segundos. Yo les recomendaría que estudiaran, que se formaran para que hagan cosas que son razonables, que son posibles, son viables y que le contribuyan al país. Y eso tiene que empezar por estudiar mucho. Irene. Yo en mi experiencia diría que no se enamoren de su idea inicial, que se abran a pivotarla, cambiarla, evolucionarla, escuchando al mercado y que busquen buenos socios en el camino, sobre todo eso, ¿no? Porque es importantísimo rodearse de las personas adecuadas para hacer que eso suceda. Y cuando digo personas, pueden ser inversores, pueden ser socios más industriales, puede ser equipo. Eso. Genial. Jalal. Yeah, in addition to what been said, I would say that I'm very impressed by the number of financial solutions which exist. So I would strongly encourage all the startups to learn about the different financial solutions which exist, because they are there and usually they don't know that they exist. So if they spend a bit of time in this on that one, I think that they can find appropriate financial solution. Cecilia. Thanks. I completely agree with that. There is quite a lot of financing out there, and it's important that young entrepreneurs do their research. I think I would advise them to network quite actively to find the best opportunities for achieving financial close for projects, and to keep their business models very simple. I think the simpler the better. It makes everything easier to evaluate, and I think it's much easier to attract capital that way. Thanks. Diego. Bueno, pensaba justo cuando hablaban un poco todos, yo voy desde el lado emprendedor, pasamos una sola vez por esta vida y qué bueno es poder intentar hacer algo. En nuestro caso cambió nuestra vida para siempre desde aquel propósito, pero digo, todos los días levantarse con ganas sabiendo que te puede ir mal, que lo más probable es que nos vaya de manera negativa, pero digo, hacer lo que uno intenta, no les puedo explicar lo que se siente intentar cambiar el mundo desde una computadora. Entonces, estoy muy feliz de estar acá. Saludo a Córdoba, Argentina, nuestra tan pegada Argentina. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Bueno, un aplauso para nuestros panelistas. Este panel y esta discusión haya logrado su objetivo, que era básicamente traer estas nuevas ideas y identificar estos mecanismos concretos para la financiación del desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias.
Vedi che si impara sempre, vedi che Ladies and gentlemen, could I kindly ask you to take your seats, please? It's been a long day, but it's been a fantastic day, I have to say. And we're almost there, but before we close, I just want to give a couple of very short takeaways from the discussion today. And I want to thank all of the panelists, all of the speakers in the opening session, all of you for being here and participating. And I know that we are leaving with much food for thought about how international finance and new financing instruments can boost the development in LAC. We have heard a strong call for greater financing for SMEs, and my favorite topic, discussed the potential of furthering international cooperation. And we have seen the value of sharing ideas and experiences, including in forums like this one. And we must keep this dialogue going. We must keep the LAC perspectives on the global agenda, especially ahead of the 2025 UN International Conference on Financing for Development. And the OECD, as you heard from the Secretary General this morning, is committed to this dialogue, committed to promoting this dialogue as well, and to participate and facilitate in all the ways that we can. And as you may know, the Development Center has 14 LAC member countries, and the region's concerns and priorities are a core part of our work. Our flagship, the LEO, that was mentioned here before, that we produce with UN-ECLAC, with CAF, and the European Union, has become a pillar for policy dialogue. And I want to thank Felix Fernandez-Shaw, give him a special thanks for being here, for participating so actively, and for being always a supporter of our work. But I'm almost done. The next Leo will focus on financing for sustainable development. So that is how we are going to feed into the international conversations that we have been discussing, and that will also be a perfect opportunity to consolidate and advance what we have learned here today. And I want to just, once again, I can't thank you enough
to the Secretary General, to our partners, the IDB, AFD, for their help in making this forum happen. And I would now like to ask Matthias, Annabelle, and Amelie, sorry, we just met, no, just kidding, to join me here on stage. You have your names in front of you, and while they are coming on the stage, have I thanked you all for being here and for participating so enthusiastically? I think I have, but we do have another reason to be enthusiastic today. We have the privilege of honoring and celebrating and tell our esteemed friend and partner Enrique Iglesias how much we admire him. Throughout a very long and distinguished career, Enrique has played a major role in promoting sustainable and inclusive development in Latin America and the Caribbean. And he has shown us how and what the region has to offer to the world. And he has been the supporter of international cooperation. He has been in every international cooperation setting possible. And he has shown us how international collaboration can support sustainable development in the region. To kick off our short celebration here today, please allow me to share a short video. From the audience applause, we can't thank you enough. We can't thank you enough for being such a dear friend to the center, dear friend to Latin America and the Caribbean. And now it's my honor and pleasure to welcome you on stage, Don, dear Enrique. Please. Muchas gracias, Braga, por estas palabras y por este momento de emoción y de felicidad de poder recibirlas
delante de este auditorio donde están tantas amigas y tantos amigos, todos ellos comprometidos con el problema de un mundo mejor. En cierta manera, yo empecé a vincularme con el centro en 1972, hace apenas 50 años. Son unos cuantos años, ¿eh? Y siempre he tenido en el centro una recepción cálida, amistosa, de Raga, por supuesto, como este caso, y de todos sus predecesores. Yo empecé a vincularme con el mundo internacional muy temprano y dediqué, bueno, pues más de 50 años a trabajar por esa gran ilusión que significa esto que estamos haciendo en esta casa. Es decir, el hecho de que queremos de alguna forma defender algo que empezó en el año 1945, cuando el mundo dejó atrás un siglo y medio de guerras, de desencuentros, de grandes pandemias, de grandes crisis, y empezó el mundo de la esperanza, que fue el mundo de crear las Naciones Unidas y todo lo que rodea ese mundo del cual esta institución forma parte. Yo creo que estos 75 años que terminan en el año, hace 2 años, han sido los más creativos y fructíferos de la historia de la humanidad. Parece una cosa atrevida, pero es así. Porque nosotros en el 45 terminamos con el concepto de caridad y nos afiliamos al concepto de solidaridad, que es una cosa distinta, porque es la obligación de ayudar. No es un tema de dar porque se nos ocurre o queremos, sino porque es una obligación del mundo de ayudarse a sobrevivir y a convivir sus problemas. Y yo creo que ese periodo ha terminado y empieza otro periodo mucho más difícil y peligroso. Yo creo que estas instituciones forman parte de los grandes activos de la humanidad para seguir defendiendo el concepto de paz y de solidaridad. En eso están trabajando, señor director, señora directora, y yo creo que esto que tenemos hay que seguirlo. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Thank you, Enrique, for these beautiful words and the story. What I find so magnificent with Enrique, and before I give the floor to the Secretary General, when Enrique was co-chairing the group of eminent personalities of the celebrating the 60th anniversary of the Development Center 2 years ago, they presented the report to Council. And when Enrique said in his comments, I remember when we were establishing the Development Center. He has been with us from the beginning. He's been involved with the center since the beginning. And that is just such a treasure to have in your group of friends. But now there are people waiting to speak about you. So I will now give the floor to Matthias Kormann. Dear Enrique Iglesias, it's my great honor and privilege on behalf of the 3 co-organizing institutions of this LAC Forum, the Inter-American Development Bank, l'Agence Française de Développement, and of course the OECD Development Center, to present you with this token of our
very deep appreciation. In presenting this to you, we thank you for your lifelong dedication and your commitment to the positive development of the Latin American and Caribbean region, for the betterment of the people across Latin America and the Caribbean. And we thank you for the magnificent contribution that you have made to this forum, helping to make it a space for honest and candid exchange, always with a focus on improving people's economic and social well-being, on delivering better policies for better lives. And we thank you for your many years of mentorship and guidance to our organization as this forum has continued to develop. Yours is a truly outstanding contribution. Enrique Iglesias, muchas gracias. Thank you, Matthias, and congratulations, Enrique. Now it's my pleasure to give the floor to Annabelle from the Inter-American Development Bank. Annabelle, the floor is yours. Muy buenas tardes, señoras y señores. Reunidos hoy aquí, me gustaría recordar las palabras célebres de Carlos Gardel, quien una vez cantó que 20 años no es nada. Y es que al rememorar las casi 2 décadas transcurridas desde que Enrique Iglesias dejó la presidencia del BID, les aseguro que su presencia se sigue sintiendo tan fuerte como siempre, no solo en las salas de reunión, sino en el corazón mismo de la institución. Las cosas importantes que pasan en el BID ocurren en el auditorio Enrique Iglesias, un legado, un testimonio vivo de su perdurable legado. Nuestros países miembros nos llaman cariñosamente el Banco Amigo, un apodo que refleja el carácter entrañable del presidente Iglesias. Y se preguntan por él, prepárense para una avalancha de historias y anécdotas, cada una de ellas ilustrativa de su profundo impacto en nuestros clientes, en el banco y en su gente. Generoso, con principios, modesto, cordial, atento y además divertido. Estos son solo algunos de los muchos adjetivos utilizados por los colegas de don Enrique en el BID para describirlo. Pero ¿saben qué es lo que él más aprecia del banco? El ascensor. Sí, han oído bien y eso me enteré porque lo escuché una vez hablar al respecto. No porque sea una gran obra de ingeniería, sino por las animadas conversaciones que en él se escuchan, algo poco frecuente en la ciudad de Washington, D.C. Este peculiar detalle dice mucho, a mi juicio, de la cultura inclusive que don Enrique fomentó y que aún sigue viva. La influencia de Enrique Iglesias va mucho más allá de estas paredes. Ha llegado a innumerables vidas e instituciones a lo largo y ancho de 2 continentes. Su capacidad única para combinar visión de futuro, profundidad intelectual y una integridad inquebrantable le distingue en un mundo marcado por la división. Nacido en Asturias, España, pero firmemente arraigado en Uruguay, el viaje del presidente Iglesias simboliza el puente entre Europa y América Latina. Su defensa de las aspiraciones de la región ha sido fuerte, abarcando su mandato en la CEPAL, su servicio público en Uruguay, su impactante trabajo en el BID, su liderazgo en la CEGIP y mucho más. Educación, crecimiento económico, igualdad y justicia social no son solo palabras de moda para él, sino principios rectores que han alimentado su pasión a lo largo de los años.
Como economista, diplomático, académico y estadista, Enrique Iglesias encarna un liderazgo excepcional, combinando la sabiduría política con auténticas conexiones personales. Su vida y su legado trascienden fronteras, dejando una huella indeleble en América Latina y más allá. Presidente Iglesias, me siento honrada y humilde de contribuir a su legado y la noble labor que siempre ha defendido. Como vicepresidenta de Países del BID, puedo dar fe de que el Banco Amigo sigue firme en su compromiso de servir a nuestros países miembros en toda América Latina y el Caribe. Gracias, don Enrique, por ser un faro de inspiración y guía. Su humanidad y contribuciones resonarán en los anales de la historia, inspirando a las generaciones venideras. Muchas gracias. Thank you very much, Annabelle. from the long list of positions and projects that Enrique has held, it's just amazing. I don't know if I can be. I know you are funny. I don't know if this is a joke, but I told Matthias earlier. I had the pleasure once to have dinner with Enrique in Madrid. It was just the two of us, and it was one of those magical evenings that I will never forget. And he was telling me stories that will remain between us, but those were sort of the behind-the-scenes stories. And I was like, you know what? You're like Forrest Gump. You were everywhere with everyone at the right time. And I mean, it's one of my favorite movies. So, Enrique, this is very well meant. I think I said it to you. Now I would like to invite Ambassador Amélie de Montchalin, the Ambassador of France to the OECD, and the chairman of the governing board of the Development Center, but here she is representing France and AFD in this ceremony. Floor is yours, Amélie. Je vérifiais que je pouvais bien parler en français, porque también podemos hacer en espagnol, pero français puisque je suis représentante ce soir aussi un peu de la France. D'abord vous dire que je suis, cher Enrique Iglesias, vraiment très émue d'avoir ce rôle aujourd'hui, puisque j'ai commencé mes fonctions ici au Centre de développement il y a quelques semaines seulement. Et vous écoutant et revoyant votre parcours, on se sent très humble devant toute l'histoire de ce qu'a été le développement international. Et au fond, l'immense responsabilité que ma génération et notre génération de décideurs publics et politiques avons à conduire pour être à la hauteur d'un monde qui, comme vous l'avez dit, est particulièrement dangereux, fragmenté et où il va nous falloir du courage. Vous savez qu'en France, la tradition rousseauiste dit qu'il faut que les hommes et les femmes créent des institutions pour organiser leurs relations. Et moi, j'aime à ajouter qu'il faut aussi que les institutions aient des hommes et des femmes pour les conduire, pour qu'elles gardent non pas seulement des structures, mais qu'elles aient un sens, qu'elles aient de la mémoire, qu'elles aient au fond de la créativité, et qu'elles soient à la hauteur de l'humanité qu'elles doivent effectivement organiser. Et je crois que votre parcours de vie montre que vous avez cru au pouvoir des institutions, mais vous avez aussi cru au pouvoir, au fond, de l'humanité au sein des institutions. Et je crois que c'est pour nous très, à la fois formidable et en même temps une immense expérience qu'il nous faut regarder de près. Comme vous le savez, Bretton Woods est né, vous l'avez dit, il y a 80 ans, dans une vallée où j'ai été, qui ne ressemble pas du tout à l'OCDE, où il n'y a rien, et on comprend mieux pourquoi ceux qui étaient là avaient trouvé un accord historique, puisqu'ils n'avaient rien d'autre à faire à part boire du whisky ou trouver un accord. Donc à un moment donné, ils ont arrêté de boire du whisky et ils ont trouvé un accord. Mais je crois que ce qu'il a fallu montrer à l'époque de courage pour sortir d'un monde qui sortait de la guerre et créer un système financier qui crée, comme vous l'avez dit, un passage de la charité à la solidarité et qui s'est ensuite traduit par un passage de la solidarité à l'investissement, en y mettant une composante aussi du coup économique plus forte, est aujourd'hui un guide. Les institutions, puisqu'elles sont humaines, ne sont pas faites de pierre. Ce ne sont pas des monuments.
Et je crois que vous y contribuez encore largement. Les institutions doivent être réformées pour rester des outils au service de l'humanité. Et la grande réforme des institutions financières que un certain nombre dans cette pièce et effectivement le président de la République, avec l'AFD et avec beaucoup d'acteurs ont lancé, vise précisément, je crois, à être dans l'héritage de votre action. Réformer nos institutions et s'assurer qu'elles restent pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons à passer de la croissance au développement, du développement à la protection de la planète, et ce sont en elles-mêmes de grandes révolutions. Pour finir, je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous avez reçu le plateau de l'OCDE. La France, en 2010, avait souhaité vous remettre et vous décorer comme officier de l'ordre de la Légion d'honneur, à 2 titres, parce que vous aviez participé activement aux relations entre l'Amérique latine et la France, et parce que vous aviez aussi fortement aidé à la présence de la culture française en Uruguay. Et j'ai appris que le président Chirac, qui n'est plus de ce monde, avait aussi souhaité que vous rejoigniez sa fondation. Et vous savez que le président Chirac avait 2 grandes ambitions, enfin beaucoup d'ambitions. Et parmi ces ambitions, une ambition écologique qui, je crois, à l'époque n'était pas complètement comprise, mais il est celui qui avait dit que la planète brûle et que nous regardions ailleurs. Et je pense que c'est un président dont l'héritage écologique est très fort en France et dans le monde. Et par ailleurs, vous le savez, il a aussi construit un très grand projet de culture avec le musée du Quai Branly, qui est un musée au fond aussi de l'Amérique latine et de toute sa culture historique et ancestrale. Il y a d'ailleurs en ce moment une magnifique exposition sur le Mexique. Et donc pour tout cela, le président Chirac, je crois, était un de vos amis. Et donc c'est aussi en son nom, avec un peu de temps, que nous pouvons, je crois, sans détourner sa pensée, aussi encore vous remercier. Merci. Merci beaucoup, Amalie. And again, congratulations, my dear Enrique. You are much more than a friend of the center. You are the friend of the center. You are a mentor. You're a role model. You are a wonderful person, and that is the best quality. Genuinely a wonderful person. And I can conclude with this, telling you I have been on the job for less than 3 weeks when Enrique came to my office, and he probably thought, who is this chica who has been hired as the director? And we had a long and very good conversation. And when he left, he took my shoulders and he said, "Dear Raga, this has been a great conversation. You have to promise me one thing." And I'm like, "Anything? What?" "Never forget Latin America and the Caribbean." I can tell you that came from the bottom of his heart, and I can also tell you that I intend to keep that promise. So thank you, dear Enrique. Thanks to all of you. And before you exit the stage, I want to tell you that we have a fantastic closing closing speech. Sorry, this has been a long day. So don't go anywhere, except for the 4 of you. You may leave and take your seats again, unless Enrique, you want to say anything in closing. Okay. So as I said, it's my great pleasure to introduce and invite Susana Sumelso, the State Secretary for Ibero-America and the Caribbean and Spanish around the world, to come and provide the concluding remarks. Thank you very much. The floor is yours. Muchísimas gracias, señor Enrique Iglesias, secretario general de la OCDE, vicepresidenta del BID, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, embajadoras, embajadores, autoridades y autoridadas, no, ya es, lo siento,
Quisiera mandarles un cariñoso saludo del Ministro de Asuntos Exteriores y la Unión Europea y Cooperación español, que no ha podido estar hoy aquí, pero me ha delegado en mí, en la Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el mundo. Los países de la OCDE, del que forman parte nuestros países hermanos, México, Chile, Colombia y Costa Rica, y el resto también de América Latina y el Caribe, compartimos lazos culturales, intereses económicos muy sólidos y sobre todo la visión de la necesidad de defender la democracia y el orden internacional basado en reglas que tanta prosperidad nos ha aportado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como sociedades compartimos la defensa de prioridades como la justicia social, la transición verde y la transformación digital apoyadas en la cooperación internacional y un sistema financiero global reformado. Señoras y señores, acabamos de rendir un merecido homenaje al señor Enrique Iglesias. Pocas personas como él representan mejor los principios de la integración latinoamericana. Querido Enrique, quiero mostrarte de nuevo toda nuestra gratitud por el ingente trabajo que has realizado durante más de medio siglo para eliminar barreras, para poner a la ciudadanía en el centro de las políticas, como tú bien decías hace apenas unos minutos, con ese compromiso de hacer un mundo mejor. Gracias por tu esfuerzo en la búsqueda de alianzas, por tu compromiso con los derechos humanos y la democracia. Figuras y liderazgos como el tuyo son los que nos permiten avanzar y soñar con el desarrollo justo y sostenible que pretendemos. Nuestro deber es comprender los retos a los que nos enfrentamos y a los que debemos dar una respuesta eficaz y coordinada. Y en este triple reto estamos todos implicados. El primero de ellos, la mitigación del cambio climático, que ya existe y que nos exige una transición energética que puede ofrecer un gran potencial de crecimiento y prosperidad para nuestras economías. Tanto los países de la OCDE como los países de América Latina y el Caribe, como signatarios del Acuerdo de París, nos hemos comprometido a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y en algunos casos lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Tenemos que seguir desarrollando proyectos como la electrificación del transporte, la utilización del hidrógeno verde como combustible renovable, el avance de matrices energéticas descarbonizadas mediante el uso de energías renovables y la realización de esfuerzos conjuntos para reducir la deforestación. El segundo reto al que nos enfrentamos es la transición digital. Es importante gobernar adecuadamente para evitar ampliar la brecha digital entre las personas con acceso a los recursos y oportunidades digitales y todas aquellas que no lo tienen. Los proyectos son numerosos. En el ámbito de la conectividad inclusiva y segura que permita el cierre de la brecha urbano-rural, con tecnologías 4G, 5G, fibra óptica y satélites para áreas remotas coordenadas con avances en ciberseguridad. En el ámbito de la reindustrialización 4.0 y la digitalización de los procesos productivos, en particular de pequeñas y medianas empresas y sectores tradicionales y modernos con ventaja comparativa. Y en el ámbito del talento digital y en el ámbito de los estados, iniciativas para avanzar hacia estados ágiles y conectados e invertir en las habilidades digitales para luchar contra la corrupción y facilitar también el acceso a las prestaciones de salud y educación, pago de impuestos, creación de empresas y trámites en general. Y el tercer reto es hacer frente a la desigualdad y reforzar la cohesión social. En muchos de nuestros países las desigualdades de renta se extienden a otras dimensiones del bienestar, como la educación, la salud, la calidad de las oportunidades laborales y la acumulación de riqueza. Necesitamos proyectos que aborden la baja productividad, que es uno de los elementos más relevantes en el origen de estas desigualdades. Y en este ámbito la OCDE lleva décadas proponiendo políticas sistemáticas de mejora del entorno, directrices para el buen gobierno, políticas y proyectos de calidad y adecuación del capital humano, políticas educativas, estados de bienestar que sostengan en las clases medias y trabajadoras y que garanticen la paz, a la que también se refería el señor Iglesias, y aseguren niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Y, por supuesto, proyectos de infraestructuras físicas con vocación social.
Se requieren inversiones en agua, en saneamiento, electricidad, entre otros, para contar con espacios inclusivos y ambientalmente sostenibles o inversiones en tecnologías digitales y potenciadoras del aprendizaje, en formato presencial, virtual o híbrido. Señoras y señores, abordar esta triple transición climática, digital y social supone un ingente doble reto. Por un lado, un reto de imaginación, porque hay que generar agendas y los proyectos de comunidades que permitan a nuestros países transitar esta realidad cambiante. Y en este sentido son muy bienvenidos los esfuerzos realizados por los diferentes países de América Latina y el Caribe para concretar sus agendas climáticas, digitales y de transformación social. Y en segundo lugar, también, junto al reto de la imaginación, hace falta, es enorme, el reto financiero que tenemos por delante. Tenemos que ser capaces de movilizar todo el capital necesario para financiar las agendas de inversión nacionales y regionales que nos permitan abordar con garantías de futuro. Y en este sentido me gustaría recordarles que España acogerá en el 2025 la cuarta Conferencia Internacional de Financiación de Desarrollo, donde fomentaremos un diálogo inclusivo. Les invitamos a participar y a asistir. El foro económico que hoy clausuramos, que he tenido el honor de clausurar, ha sido sin duda una magnífica oportunidad para generar estos espacios de creatividad y resolución de problemas. Y desde el punto de vista de reforma de las instituciones de gobernanza global, parece claro que debemos buscar cauces de refuerzo de la legitimidad y la credibilidad de estas instituciones, dotarlas de un mayor nivel de representatividad y de transparencia, dando también una mayor voz a los países del sur global, para que estas instituciones reflejen las aportaciones y los importantes roles que juegan estas economías, agentes imprescindibles en la toma de decisiones. El papel de la agenda internacional para movilizar estos recursos es clave, no solamente a través de la cooperación al desarrollo, que sigue siendo una herramienta clave sin duda, sino también a través de una reforma de la arquitectura financiera internacional, con un papel más relevante y coordinado para la banca multilateral de desarrollo, con el desarrollo de nuevos instrumentos financieros como son los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad, y con reglas claras que permitan garantizar de manera paralela la sostenibilidad ambiental y fiscal en países de desarrollo. En el marco de nuestro compromiso con la justicia social, España promueve una distribución equitativa de la carga tributaria y la búsqueda de sistemas fiscales que contribuyan al desarrollo sostenible, reduzcan las desigualdades y fomenten la transparencia. Así, de manera complementaria a nuestro apoyo a la OCDE y en el marco del programa Democracia, se apoya la línea de políticas fiscales para el desarrollo sostenible de la CEPAL, enfocada al fortalecimiento de capacidades de los responsables de políticas públicas de la región para analizar, revisar y diseñar políticas fiscales para el crecimiento y redistribución. Y es también fundamental el diálogo político para la comprensión y divulgación de la importancia de un pacto fiscal en América Latina y el Caribe, de la Cumbre Latinoamericana y el Caribe para una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa, convocada por los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil a finales de julio del año pasado en Cartagena, Colombia. Surgió la conformación de una plataforma tributaria para América Latina y el Caribe que será presidida por el gobierno colombiano y que puede llegar a ser una histórica para consolidar una mayor fuerza regional en los procesos globales. Quisiera también comentarles que la cooperación española está llamada a ser una aliada en la región para acelerar los beneficios de la innovación financiera. Al adoptarla, fomentarla, la región puede avanzar hacia un crecimiento más equitativo, sostenible y resiliente, y podemos contribuir también a reducir la desigualdad social, al ofrecer servicios financieros a sectores de población que tradicionalmente han sido excluidos del sistema financiero formal, como las comunidades rurales o las personas de bajos ingresos. También apoyamos el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la inversión de impacto, que permitan el acceso a recursos financieros de todas las capas de población. Su objetivo es apoyar a agricultores rurales de los países socios, directa e indirectamente. Queremos apoyar a 45.000 agricultores de todo el mundo en los 4 continentes. 70% de los fondos se destinan a América Latina,
y el África subsahariana, y el 30% a Asia. Si hablamos de los desafíos que afronta la región, el cambio climático es sin duda uno de los principales, y por ello también la cooperación de España apuesta por impulsar la transición verde en la región a través de un incremento de la financiación climática. La nueva Ley de Cooperación al Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global atribuye a la cooperación financiera un papel clave, y así la Agencia de Desarrollo Española dedicará al menos un 30% de los nuevos compromisos anuales de la cooperación financiera al cambio climático. Además, la ayuda oficial al desarrollo gestionada por la EFID se ha triplicado casi desde el 2019, alcanzando en el 2023 67 millones de euros. Quisiera concluir celebrando el compromiso de todos los presentes para asumir la responsabilidad de los desafíos que han planteado en esta jornada de trabajo. Felicitarles por esta plataforma, por este foro que han celebrado hoy, y estamos convencidos que la suma de todas sus voluntades permitirá hacer frente a los retos que se han planteado y contribuirá sin duda a incrementar la prosperidad de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Unas palabras muy cortas para agradecer a los intérpretes, a todos los equipos que nos han ayudado a hacer este evento, este foro LAC 2004, y están todos cordialmente invitados a un cóctel en la sala Marshall del Chateau. Muchas gracias y feliz كان هذا الملتقى الاقتصادي الدولي من أجل أمريكا اللاتينية وجزر الكاريب. دمتم بألف خير وإلى مناسبة أخرى في لقاء آخر بإذن الرحمن. No sé si va a estar en la foto.